Buen día para todos. Mi grupo está conformado por Daniel Mosquera, Dana Roa, Natalia Salinas, Natalia García y quien les habla, Carol Rojas. A mi grupo le correspondió el shock neurogénico. El shock neurogénico es la interrupción de la conducción sensorial y motora. Este es causado por un trauma a nivel de la médula espinal. Este es de tipo distributivo en el cual hay una pérdida súbita del tono autónomo ocurriendo por la hipotensión y la bradicardia, principalmente, pues esas dos son las causas que abarca el shock neurogénico. Esto es causado a largo plazo con mayores complicaciones. Como historia natural de esta enfermedad, tenemos un agente que es la lesión causada por diferentes mecanismos, ya sea por lesión o por bloqueo farmacológico o cualquier otra. Como huésped podemos encontrar a toda persona que se encuentre expuesta a sufrir una lesión medular por los diferentes mecanismos que son los que vamos a abordar más adelante. Y en el ambiente puede ser en diferentes partes del mundo, ya sea por un accidente, por una fractura. Esto puede ocurrir en cualquier área en que nos encontremos. Mecanismos de la lesión medular primaria. Este es el mecanismo más común del shock neurogénico. Es el tipo de compresión en el cual va a existir un desplazamiento de los fragmentos óseos, vértebras y ligamentos de la columna vertebral durante un periodo de tiempo prolongado. Otros mecanismos descritos son el cizallamiento, la laceración y estiramiento agudo. Estos mecanismos físicos raramente producen un corte transversal de la médula completa por pérdida de la continuidad del cordón espinal. Segundo a esto tenemos los mecanismos de la lesión medular secundaria. Se explica que el trauma causa una serie de procesos fisiopatológicos que producen la lesión medular secundaria. Para compensar el daño y pensando en las implicaciones terapéuticas, esta se ha subdividido en varias fases, de acuerdo con la cascada de eventos que se desencadenan en cada una de ellas. La primera fase es la fase inmediata. Esta se desarrolla de 0 a 2 horas. Se inicia en el momento del trauma y está dominada por el compromiso relacionado directamente con la lesión inicial. El primer cambio detectable es la inflamación generalizada del cordón espinal, acompañada de hemorragia de la sustancia gris. Las células se presentan necrosis debido a la discontinuidad de las membranas y de la isquemia resultante de la disrupción vascular. Esta induce una hemorragia en la sustancia blanca circundante que puede empeorar el compromiso local y extenderlo a segmentos adyacentes proximal y distalmente. A pesar de todas estas variaciones inflamatorias, se ha descrito que en esta fase no se observan anormalidades en la imagen por resonancia magnética. Sin embargo, en la resonancia magnética de alta definición se han observado imágenes medulares de alta intensidad en la secuencia T2, antes de las 2 horas de evolución. Fase aguda. Esta fase comprende de las 2 a las 48 horas posteriores al trauma. En este periodo es donde la lesión secundaria se vuelve dominante. Encontramos que hay mayor susceptibilidad para realizar intervenciones de neuroprotección en donde veremos desencadenados diferentes elementos en la cascada de la lesión medular secundaria. Estos mecanismos son alteración de la regulación iónica y excitotoxicidad, en donde podemos encontrar que hay una pérdida de la homeostasis iónica, la cual es una característica fundamental para que se lleve a cabo la muerte celular por apoptosis y por necrosis. Específicamente, esta alteración es dada por la concentración de calcio, en donde se inician una serie de procesos como la activación de calpaínas, las cuales permiten el anclaje de las proteínas a la membrana, disfunción mitocondrial y producción de radicales libres. La excitotoxicidad es el resultado de la activación excesiva del glutamato debido a la lisis celular. Esto genera
una falla en los mecanismos de transporte intra y extracelular. Permeabilidad de la barrera hematomedular. Es una barrera altamente selectiva que limita el transporte de compuestos desde y hacia el parénquima del sistema nervioso central. Luego del trauma, se produce un incremento en la permeabilidad de la barrera hematomedular debido al incremento local de los mediadores inflamatorios. Mediadores inflamatorios y respuesta inmune celular. El proceso inflamatorio que acompaña al trauma es de alta complejidad y compromete muchas células que incluyen los astrocitos, que son los transportadores de nutrientes neuronales, la microglia, que es la responsable de la cicatrización en la médula. También vamos a encontrar los linfocitos T, neutrófilos y monocitos, que de manera adicional una multitud de mediadores intercelulares como el factor de necrosis tumoral alfa, los interferones y las interleuquinas también juegan un papel importante. Fase subaguda, que comprende de 2 días a 2 semanas. Aquí la respuesta fagocitaria es máxima, con el fin de remover el tejido desbridado del área de lesión en algún grado del crecimiento axonal. También inicia una respuesta astrocitaria tardía, en el cual va a existir una hipertrofia e hiperplasia de la población de astrocitos localizados en la periferia de la lesión, formando una capa proteica que va a configurar la cicatriz glial. Esta cicatriz representa una barrera tanto física como química para la regeneración axonal. Sin embargo, la reacción astrocitaria también promueve el restablecimiento de la homeostasis iónica y de la integridad de la barrera hematoencefálica. Fase intermedia. Esta va a comprender de 2 semanas a 6 meses. Se caracteriza por la continua maduración de la cicatriz glial y el crecimiento axonal regenerativo, aunque estos mecanismos son insuficientes para una recuperación funcional significativa, principalmente en lesiones severas. Fase crónica, de 6 meses en adelante. En esta se lleva a cabo la maduración y estabilización de la lesión, continúa la formación de la cicatriz glial y se instaura de la degeneración waleriana, destructuración del axón y de su vaina de mielina, de los axones severamente lesionados, proceso que puede tardar años. Se considera que a los 2 años del trauma la lesión está completamente madura. La lesión no permanece estática y puede producir una disfunción neurológica tardía secundaria a la formación de quistes hasta en el 30% de los pacientes. Esta disfunción se puede manifestar identificando síntomas del tallo cerebral y dolor neuropático. Cada trauma es único tanto en causa y mecanismo, como en la magnitud y pronóstico del daño resultante. Signos y síntomas. Usualmente los pacientes presentan hipotensión y bradicardia. La piel puede observarse caliente y enrojecida inicialmente. La hipotermia se desarrolla por la vasodilatación profunda y la pérdida de calor. A menudo la presión venosa central es baja debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica. Se ha establecido que la hipotensión y la bradicardia incrementan el gasto cardíaco por el aumento del volumen eyectado y también la elevación de la vasopresina sérica. Al parecer, episodios de hipotensión pueden ocurrir en los primeros minutos del trauma. Las causas del shock neurogénico son anestesia general profunda, anestesia raquídea, neuropatías periféricas, traumas y la administración de fármacos por esta vía, debido a que podemos causar lesiones y bloqueos a nivel de la médula. Tenemos diferentes complicaciones que están dadas según el estadio por el cual se esté cursando en el shock neurogénico. Tenemos complicaciones cardiovasculares por daño en los nervios, disreflexia por la alteración de los reflejos post-trauma, retención urinaria por daño de la médula a nivel de S2 y S4, cuadriplegia, luxación total de las últimas vértebras y fracturas. Diagnóstico.
Las pruebas complementarias para el diagnóstico del shock neurogénico consisten en realizar un hemograma para detectar la presencia de anemia o leucocitos, bioquímica para la elevación de las enzimas cardíacas y hepáticas, y pruebas de coagulación para el análisis de la protrombina y el dímero D. Aparte de eso, se realiza una prueba de hemocultivo y urocultivo. De igual manera, es importante realizar un ecocardiograma, un rayos X, un TAC y una ecografía con el fin de identificar el tipo de shock que se está presentando. Tratamiento. El manejo inicial. Existen tres objetivos fundamentales en la escena del trauma. Prevenir las lesiones adicionales, mantener oxigenación y perfusión adecuadas a través de las maniobras de resucitación. También es importante realizar un traslado oportuno y adecuado a un centro de salud que provea un equipo multidisciplinario de profesionales y de la tecnología necesaria para responder a los requerimientos terapéuticos de este tipo de pacientes. El soporte respiratorio es fundamental, mantener una adecuada oxigenación, ya que hay una disminución importante gracias al daño adicional debido a la isquemia resultante por la lesión inicial. Los pacientes con lesiones cervicales tienen compromiso inmediato en los volúmenes respiratorios debido al compromiso de la musculatura torácica. Las complicaciones respiratorias están muy relacionadas con la severidad del trauma y el compromiso sistémico. Un adecuado manejo de la vía aérea y de la terapia de higiene broncopulmonar previene fallas respiratorias posteriores y procesos infecciosos. Manejo hemodinámico. Es de vital importancia mantener una adecuada perfusión con el fin de optimizar el control de los mecanismos de la lesión medular secundaria. Los pacientes que sufren trauma se encuentran generalmente dentro del politraumatismo. Por lo tanto, estos pacientes tienen dos potenciales causas de compromiso hemodinámico. 1. La hipovolemia y 2. El choque neurogénico, que consiste en la pérdida del tono vasomotor como consecuencia del trauma caracterizado por la hipotensión generalizada. Bueno, entonces, como intervención farmacológica tenemos que los mecanismos precisos por los cuales los esteroides tienen un efecto neuroprotector no están completamente esclarecidos, pero sin embargo se ha propuesto que inhiben la peroxidación de lípidos y las citoquinas inflamatorias. Entonces, para recordarles un poco, existe la respuesta innata y adaptativa, que se desencadenan gracias a que las células del sistema inmunológico son capaces de comunicarse entre sí. Una vez se han activado, esta activación y comunicación se da gracias a mediadores llamados citoquinas. Entonces, a nivel molecular, estas son las proteínas que coordinan la respuesta del sistema inmunológico y lo hacen reclutando o inhibiendo funciones de células específicas. Digamos, en este caso, como las células dendríticas, los neutrófilos, regulan la proliferación y diferenciación celular, activando o inhibiendo, como dije, la expresión de algunos genes, por ejemplo, genes de otras citoquinas, etcétera. Entonces, esto era para recordar, y en este caso son las citoquinas inflamatorias. Entonces, gracias a esto se modula la respuesta celular inmunoinflamatoria, se mejora la perfusión vascular y se previene la entrada y acumulación de calcio en las células. Esto tiene como fin, la prevención de la entrada y acumulación de calcio en las células. El fin de esto es que cuando una célula recibe una entrada de calcio, se activa y esta responde de una forma determinada. Por eso, las alteraciones en la homeostasis del calcio pueden dar lugar a algunas patologías. Y como en este caso tenemos la patología del shock neurogénico, entonces, esto la previene para asegurar que no se desarrolle un conjunto de fenómenos de autorregulación que lleva al equilibrio y mantenimiento pese a los cambios que puedan darse con el shock. También están los gangliósidos, que estos son básicamente glicolípidos
que se expresan en las membranas celulares del sistema nervioso central. Estos se pueden encontrar en membranas celulares de la mayoría de los tejidos, más que todo en tejidos nerviosos. También se ha descrito un efecto neuroprotector en su utilización. Entonces, estos aumentan el crecimiento y la plasticidad neuronal, inhibiendo la excitotoxicidad y previniendo, o sea, se previene la apoptosis. Acá por eso se debe dar importancia a las acciones que se van a incluir dentro del tratamiento. Una de estas puede ser el uso del collar cervical rígido, administración de fluidos isotónicos, administración de adrenalina y monitorización de estado ácido-base. Tensión. Bueno, entonces a continuación vamos a explicar qué medicamentos se van a utilizar para el shock neurogénico. Entonces podemos encontrar diferentes vasopresores, los cuales son norepinefrina, epinefrina, vasopresina, dopamina y fenilefrina. Entonces, para la norepinefrina vamos a encontrar un rango de dosis habitual, de hecho para todos. Entonces, para esta vamos a utilizar 0.5 a 30 microgramos minuto, y también podemos utilizar de 0,01 a 3 microgramos kilogramo minuto. Entonces, estas dosis van a actuar en los receptores alfa 1 y beta 1. Los efectos secundarios que podemos encontrar en este medicamento para el shock es taquicardia, arritmias cardíacas, isquemia tisular y cardíaca, y la recomendación que se da acá es de 2 a 5 microgramos minutos cada 3 o 5 minutos. Para esto pues debemos de vigilar el estado del paciente, el estado de conciencia, los síntomas que vaya presentando a medida que se va administrando. Listo, eso por un lado. Ahora vamos a hablar de la epinefrina. Entonces, el rango de dosis habitual para la epinefrina es de 0,5 a 10 microgramos minuto y de 0,01 a 1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, la epinefrina va a actuar tiene afinidad por receptores beta 1 y alfa 1. En beta 1 va a tener dosis bajas y en alfa 1 va a tener dosis altas. Como efectos secundarios, pues encontraremos taquicardia, arritmias, isquemia tisular y también cardíaca. Son los mismos síntomas o efectos secundarios de la norepinefrina. Y la titulación pues recomendada es de 0,5 a 2 microgramos minutos, igual que la norepinefrina, cada 3 a 5 minutos. Bueno, otro de estos es la vasopresina. Entonces, la dosis habitual es de 0,01 unidades por minuto, acá ya cambia, y se deja una dosis fija, el 0,04 unidades por minuto. Entonces, este tiene afinidad por los receptores V1. Los efectos que puede generar la vasopresina ya sabemos que son arritmias, isquemia cardíaca, tisular, visceral y esplácnica. También se recomienda 0,01 unidades minutos cada 10 a 15 minutos administrarla. O sea, se va vigilando y se va mirando el estado del paciente. La dopamina se va a utilizar con una dosis de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. Esa es la dosis recomendada y pues como sabemos, tiene afinidad por los receptores beta 1 y alfa 1. En beta 1 de 5 a 10 microgramos kilogramo minuto si es lo que queremos mejorar, o en alfa 1 de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto. Tiene los mismos efectos secundarios que la norepinefrina y la epinefrina: la taquicardia, arritmias cardíacas, isquemia tisular. Y la recomendación es de 2 a 5 microgramos kilogramo minuto cada 5 a 10 minutos. Entonces, por último tenemos la fenilefrina, que se recomienda una dosis habitual de 10 a 200 microgramos minuto.
Esta actúa también en el alfa-1 puro y como efectos secundarios pues vamos a encontrar bradicardia refleja, isquemia tisular y visceral. Y como recomendaciones está de 10 a 20 microgramos minutos cada 3 a 5 minutos, vigilando el estado de conciencia del paciente. Intervenciones de enfermería. Tratar la hipovolemia, vigilar arritmias, posición del paciente acorde al shock, prevenir hipoxia por medio de la administración de oxígeno y mantener la normotermia.